Vamos a ver en este video cómo hacer propiamente algo similar a esto, ¿ok? La idea es que nosotros podamos tener esto y poder ver los juegos que están mostrados, ¿ok? Y que yo pueda, por ejemplo, acá agregar un juego nuevo. Puedo poner, vamos a ver, le doy la cantidad de unidades, le doy a agregar y si le doy ahora a mostrar, ahí me aparece ese y automáticamente también me aparece en la lista. Si yo le doy a dar eliminar en cantidad de juegos, ¿ok? Vemos que tiene 3. Si yo le elimino 2 unidades, le doy a eliminar, a partir de ahora me muestra 1. ¿Okay? Entonces estoy agregando juegos, estoy modificando la cantidad, digamos, eliminándole cantidad y estoy haciendo una consulta. De esta manera lo que vamos a hacer es justamente el código que está atrás de eso. Para eso, mi HTML es justo lo que acabo de mostrarles. Es una página que nada más tiene un formulario en el cual tengo agregar juego, ¿okay? Consultar y eliminar. Cada parte de este formulario tiene sus respectivos, ¿verdad? Sus respectivos campos de texto. Entonces vamos a trabajar justamente bajo esto. Lo primero que voy a hacer es en mi JavaScript declarar una variable que va a ser la variable que va a tener el arreglo de juegos, es decir, va a ser mi arreglo de juegos. De momento, para probar, yo voy a ponerle algunos juegos quemados. Además, porque en este caso quiero tener juegos quemados desde un inicio, es decir, juegos que ya existen en el sistema. Voy a agregar Final Fantasy 8, ¿ok? Y voy a crear también un arreglo de cantidad de unidades para ese juego. De tal forma que si yo tengo aquí Final Fantasy voy a tener 5 unidades, ¿ok? Ahora voy a poner otro juego. Voy a poner Chrono Trigger. Le voy a poner 4 unidades. Voy a poner ahora otro juego acá. Legend of Mana. Le voy a poner 3 unidades. Y voy a crear otro, voy a poner otro juego más que va a ser Silent Hill. De esta forma, yo ya tengo aquí la información de todos mis juegos y de la cantidad de unidades de cada uno de ellos. ¿Ok? Eso es lo primero que yo voy a tener. Ahora, lo primero que yo ocupo realizar en esto es que cuando yo le dé clic a este botón de agregar, se tomen el nombre del juego y la cantidad y se agreguen a mis respectivos arreglos. ¿Okay? Es decir, si yo agrego un juego nuevo y agrego la cantidad, el juego nuevo, el nombre debe venir al arreglo de juegos y la cantidad debería venir al arreglo de cantidades. Para eso, ocupo capturar en una variable el elemento, ¿okay?, del botón. Para eso creo una variable que se llame ebotón agregar juego.
e indico que eso va a ser igual a document.querySelector btn agregar. Este es el ID de mi botón de agregar que está en el formulario. Vemos acá, botón agregar, y le voy a poner aquí botón agregar juego. Entonces lo voy a modificar también de este lado. Botón agregar juego. De tal forma ya tengo capturado ese elemento. Y ahora me interesa mucho darle a este botón una funcionalidad cuando yo le doy clic. Entonces digo botón agregar juego punto add event listener y le digo que va a ser una funcionalidad para el evento click, y lo que vamos a hacer es llamar a la función que voy a crear, que se llama agregar juego. ¿Okay? Cuando yo indico acá, estoy diciendo que cuando yo le doy clic al botón agregar juego, voy a llamar a la función que se llama agregar juego. Lógicamente, esa función agregar juego, que es la que estoy llamando acá, debe estar aquí creada. Ya está. La idea ahorita es que yo voy a tomar, y como ocupo los valores de ese campo de texto, voy a crear las variables respectivas. Van a ser dos variables de función. ¿Okay? Aquí arriba voy a declarar mi campo de texto primero. Entonces, elemento vamos a ver, input juego agregar va a ser igual a document.querySelector, ¿ok? txt juego agregar. Okay, aquí tengo un error. Entonces agarro el ID y se lo voy a poner de este lado. De tal forma yo ya puedo aquí dentro de mi función tomar ese input juego agregar y asignárselo a una variable. Voy a decir que mi variable se va a llamar f nombre juego. Lo que voy a hacer acá es tomar de ese input el valor. Es decir, tomar lo que está escrito dentro de esta caja de texto. Lo que estoy haciendo ahí es tomando este valor de la caja de texto. Es decir, si yo pongo aquí Tomb Raider, ¿ok? Esto va a estar siendo tomado por mi JavaScript de esta forma. ¿Ok? Eso es lo primero que voy a tomar. Y ahora ocupo hacer lo mismo para la cantidad de unidades. Entonces voy a crear nuevamente otra variable para tomar ese campo de texto de unidades. E input, le voy a poner juego unidades. Y le voy a decir que tiene el ID txt cantidad a agregar. A esto. Y digo que voy a tener una variable que se llama f cantidad unidades, que es igual a input juego unidades punto value. Recordemos que como esto está dentro de la función agregar juego, que se llama cuando le doy clic al botón agregar juego, ¿ok? Entonces, cada vez que yo le doy clic va a tomar los valores que estén escritos en ese momento dentro de esa caja de texto. Y ahora lo que puedo hacer, o más bien lo que debo hacer, es agregar esto a los arreglos respectivos. Pero para eso, ocupo antes que todo ponerle la conversión a number
de este campo de texto que es un numérico, porque mi arreglo de cantidad de unidades es numérico. Entonces tengo que hacer la conversión. Ahora sí. Digo que al arreglo de juegos que tengo ahí arriba, le voy a hacer un punto push, es decir, le voy a agregar ese juego nuevo, ese nombre de juego. Y al arreglo de cantidades de unidades, le voy a agregar ese valor de cantidad de unidades. De tal forma que yo aquí ya tengo la funcionalidad en la que tomo la información de los campos de texto y se la pongo dentro a los arreglos. Ok, ya tenemos la primera funcionalidad. Para probarla, yo lo que voy a hacer es, primero que todo, un alert en el cual voy a imprimir nada más el arreglo de juegos para ver si funciona. Voy a hacer un cambio acá. Voy a quitar eso que tengo aquí. Y aquí tengo mi formulario. Ok, aquí está. Voy a agregar un juego. Le voy a poner Tomb Raider. Le voy a poner 6 de unidades. Le voy a dar agregar. Voy a revisar a ver si hay algún error. Ok, claro. No tengo enlazado en este momento el JavaScript. Entonces voy a enlazarlo. Error básico. Que está. Ahora sí lo puedo volver a probar. Tomb Raider. 6 unidades. Y ahí está. Vean cómo me dice que tengo todos los que yo había puesto originalmente, ¿okay?, en mi arreglo quemado dentro del JavaScript, más Tomb Raider. Si ahora yo agrego otro nuevo, vean cómo me indica que también está agregado. Es decir, ya se están agregando cada uno de esos juegos a mi JavaScript y a mi arreglo respectivo. ¿Qué es lo que hicimos aquí en esa función? Como ya tengo esto, este alert de juegos, voy a dejarlo ahí momentáneamente, aunque ahorita lo vamos a cambiar por otra cosa. Lo que voy a hacer a continuación es crear la funcionalidad para este botoncito que tenemos acá, ¿ok?, de mostrar los juegos. ¿Okay? Entonces, que cuando yo le doy clic a este botón, se muestren los juegos. Para eso, voy a realizar nuevamente una captura del elemento botón listar juegos. Voy a ponerlo aquí abajo del anterior y voy a decir botón listar juegos es igual a document.querySelector, pero le cambio el ID por el ID que tengo para ese botón dentro de mi HTML, que sería botón mostrar juegos. Y ahora, una vez que ya lo tengo capturado, a ese botón mostrar juegos, botón listar juegos, le agrego el event listener, nuevamente tipo clic, y le digo que cuando le doy clic a ese botón, lo que voy a realizar es llamar a la función mostrar juegos. Aquí yo puedo
Voy a hacer pequeña esta función de agregar juego. ¿Ok? Y voy a poner mi función mostrar juegos. Lo que hago acá en esta función es crear una variable a la cual voy a llamar info juegos y la voy a inicializar en vacío. Y ahora voy a crear un ciclo for en el cual yo digo que voy a recorrer todo el arreglo de juegos para que por cada juego que yo encuentre en ese arreglo lo vaya a mostrar. ¿Ok? Entonces mi variable info juegos yo la voy a estar concatenando con la información de cada uno de los juegos que hay en mi arreglo y lo concateno con la cantidad de unidades. Vean que como son arreglos que son simétricos, o sea, del mismo tamaño, en ese caso que son exactamente cuadrados, ¿ok? Yo puedo utilizar el mismo índice porque yo sé que mi índice 0 tengo Final Fantasy y sus respectivas cantidad de unidades. ¿Ok? Con esto yo ya tengo mi concatenación. Agarro cada uno de los juegos por medio de su índice de ese arreglo y lo concateno con su cantidad de unidades y lo concateno con un BR. De esta forma así los puedo imprimir línea por línea. Y luego lo que hago es nada más eso, ponérselo como el HTML que va a tener un div que se llama mostrar, que está aquí. ¿Ven? Este div mostrar que no tiene ningún valor va a ser en el cual yo voy a mostrar esos juegos. Entonces le digo acá que a ese div mostrar el HTML que tiene adentro va a ser igual a infojuegos. Que infojuegos es esta variable que tengo acá que me va a ir almacenando en texto, en forma de texto, todos los juegos que yo tengo dentro de ese arreglo con su respectiva cantidad de unidades. Si lo probamos, nuevamente, ¿ok? Aquí lo puedo ver. Si le doy clic a mostrar, ven que me muestra los que tengo actualmente. Y si ahora agrego uno nuevo, le doy a agregar y le doy a mostrar, vean que aquí me aparece ahora otra vez. De esa forma ya tengo también la funcionalidad de mostrar. Nosotros podríamos hacer esta funcionalidad un poco más bonita. La podemos mostrar así tal cual o podemos hacer lo siguiente. En lugar de tener un div que se llame div id mostrar, voy a hacer una tabla. Y a esa tabla la voy a llamar tbl de juegos. ¿Ok? Está la tabla de juegos y la cierro. Esa tabla va a tener un tget que aquí es donde yo pongo el encabezado de la tabla y voy a poner nombre del juego y luego cantidad de unidades.
de tal forma que esto ahora se va a visualizar así. Tengo que ponerlo dentro de un elemento tr, ¿ok? Para que todo sea semánticamente correcto y que siga el estándar de HTML. Cierro el tHead y ahora lo que pongo es el tBody. El tBody va a ser la parte de esta tabla en la cual yo voy a meterle contenido. Todo el contenido, es decir, cada uno de los elementos que yo tengo ahí. Salvo. Y lo que indico ahorita es que en lugar de tener esto acá, yo lo que voy a hacer es agregar celdas a esa tabla. Entonces, por cada juego que yo tenga en mi arreglo, lo que voy a hacer es crear una tabla, crear una fila dentro de esa tabla, para que de esa forma yo pueda ir llenando esto, ¿ok? Entonces, mi JavaScript dentro de esa función va a cambiar un poco. En lugar de tener una variable que se llama infojuegos, voy a decir que eso va a ser el tBody de mi tabla y lo voy a inicializar como vacío. Pero antes, esto lo tengo que poner y tengo que tomar el tBody de la tabla. Entonces digo document.querySelector y lo que voy a hacer es tomar de mi tabla de juegos ese tBody, es decir, a mi variable tBody le voy a asignar el tBody justamente de mi tabla de juegos para que ahora sí sean correctos. Y le pongo que en el tBody el inner HTML va a ser igual a vacío. Esto lo hago con la finalidad de que siempre que yo vaya a refrescar mi tabla, esa tabla se limpie primero antes de que yo le meta datos, porque si no los datos se van a empezar a acumular. Y lo que hago ahorita es que en este ciclo, en lugar de tener esa información de acá, voy a crear una variable que se llama fila. Por cada juego que yo encuentro voy a crear una fila. Y eso lo hago de la siguiente forma. Por cada juego que yo encuentro, creo una fila que va a ser tbody.insertRow. Es decir, pongámosle o insertémosle una fila a esa tabla. Y tenemos que ponerle el índice, ¿ok? Es decir, ese índice como empieza en 0, las tablas se manejan también con esos índices. Mi índice 0 va a ser mi tabla número 0, que sería la primera. Y luego creo las variables para las celdas respectivas. Es decir, td o celda para el nombre del juego, td nombre le voy a poner acá, que va a ser igual a meterle esa fila. A la fila le voy a insertar una celda, insert cell, en la posición 0. Y ahora creo otra fila que se va a llamar td cantidad de unidades. Y esa celda la voy a meter como segunda en la fila, es decir, en la segunda posición. En la segunda posición sería el número 1. ¿Ok? Y ahora lo que hago es ponerle el inner HTML, es decir, el texto que tiene adentro cada una de esas celdas, con la información que a mí me interesa. Es decir, de nombre punto inner HTML va a ser igual a juegos en la posición I. Eso ya le está colocando a esa celda esa información. Y ahora, a la celda de cantidad de unidades, hacemos lo mismo, punto inner HTML, y lo que va a tener es la cantidad de unidades que se tienen en el arreglo. Puedo eliminar esto. Y por último lo que hago
es nada más cerrar la función porque ya tendría eso listo. Lo que eso haría sería lo siguiente. Tengo aquí la información y si yo lo doy mostrar, vean que me lo muestra en una forma de tabla. De tal manera, nosotros ya tenemos aquí la información bastante, digamos, adecuada en forma de tabla. A esa tabla luego le podríamos dar algunos tipos de estilo para que sea un poco mejor a nivel visual. Es decir, le podríamos dar algunas separaciones. Una vez que yo ya agregué un juego, vean lo que pasa. Si yo agrego un juego, le pongo cantidad de unidades, le doy a agregar, ¿ok? Vean que la tabla no se refresca hasta que yo le doy clic en mostrar. Yo puedo hacer que esta tabla se refresque automáticamente después de que lo agrego. Para eso es tan fácil como que mi función agregar juego, aquí al final, en lugar del alert, yo llame la función mostrar juegos nuevamente, sin parámetro, ¿ok? Y solo por este llamado a la función se va a refrescar automáticamente eso. Veámoslo de ejecución ahora. Yo tengo aquí mis juegos, agrego The Witcher, la cantidad de unidades, y en buena teoría si todo funciona, lo ven ahí, se agregó automáticamente. Si agrego más, se van a ir agregando todos de forma dinámica. Ya tenemos dos funciones listas, la de mostrar y la de agregar. Voy a colapsar estas funciones. ¿Ok? Y ahora voy a pasar a lo siguiente. Vean que si observamos acá, yo tengo una lista desplegable que no me muestra nada. De momento, la idea es que esta lista posea todos los juegos que se tienen en el sistema. ¿Cómo lo tengo acá en el ejemplo ya terminado? Vean acá. Ven que ahí están todos los juegos. Ok. Para poder yo llenar esta lista desplegable con todos esos datos, nuevamente ocupo un JavaScript que se encargue de hacer eso. Y esa función es una función a la cual yo llamo llenar lista de juegos. O podría llamarlo llenar select para que lo entendamos un poco mejor. Esta función va a ser la que yo voy a llamar cuando yo quiero mostrar todos los juegos dentro de esa lista desplegable, o como también se le llama combo box. Para eso ocupo nuevamente tomar desde mi HTML el elemento del combo box o de la lista desplegable. Es decir, voy a crear un elemento que se llama select juegos y va a ser igual a document.querySelector y tomo de mi HTML este select que está acá. Esto es para la función de eliminar. La idea es que cuando yo elimino un juego, ¿ok?, de mi campo de texto, yo selecciono aquí un juego, le pongo la cantidad y eso se vea reflejado en mi consultar. Pero para eso, primero ocupo llenar este combo box, de tal forma que lo primero que voy a hacer es una función que llene ese combo box con cada uno de los juegos que tengo en el arreglo. Ya tengo aquí arriba ese elemento select de juegos, ¿ok? Y lo que hago es lo siguiente.
le digo, primero que todo, que esa lista del select, perdón, ese select voy a ponerle su inner HTML en blanco para asegurarme de que siempre en un inicio eso se limpie y que no vaya a concatenármelo con más y con más información. Y ahora lo que hago es crear un ciclo. Nuevamente un ciclo for que va a ser casi que exactamente igual al anterior que hemos hecho para mostrar juegos. ¿Okay? Aquí ya tenemos ese arreglo creado y lo que hago es crear una variable que se llama option. En JavaScript lo que vamos a hacer aquí es que para ese select que tengo yo voy a crear cada una de las opciones. Option es como se le llama a cada una de las opciones que tiene adentro de ese select. Nosotros podemos crear elementos en JavaScript por medio de document.createElement. ¿Ok? Y le voy a decir entre comillas cuál es el tipo de elemento que quiero crear. En este caso quiero crear un option. ¿Ok? Ahí está. Acabo de crear mi opción y digo que esa opción va a tener como valor, es decir, el valor que yo voy a obtener si le doy clic a esa opción va a ser igual a lo que tenga a juegos en cada una de sus posiciones. Es decir, por cada juego que yo tengo voy a crear un option. Y ese mismo option le voy a poner que el texto que despliega va a ser igual. Aquí lo voy a crear así. Voy a poner un guioncito, lo concateno con el nombre del juego para que veamos la diferencia. Y ahora lo concateno otra vez con dos guiones. Esto va a ser lo que se va a mostrar como texto dentro del select. Y esto es lo que me va a devolver cuando yo le pida el valor de la opción seleccionada. Y lo último que hacemos es que a ese select yo le voy a agregar por medio de .add la opción que acabamos de crear. Es decir, creo las opciones, por cada juego que hay le pongo el valor y el texto y cada opción la agrego dentro de ese select. Probémoslo acá. Ok, entonces veamos aquí. Vemos que todavía no funciona y eso se debe porque yo no he llamado la función. Inicialmente, como yo solo tengo juegos quemados, puedo llamar a la función acá para que cuando yo abro la página se llame automáticamente esta función y me despliegue en esa lista los juegos que ya están creados. Veámoslo ahora sí. Refresco aquí y vean que aquí me aparece cada uno de ellos. Vemos que hay algo que está haciendo de forma errónea porque me está pegando todos los juegos. Entonces vamos a revisar. Voy a asegurarme de que el create element esté correcto. Ah, bueno, perdón. Aquí está el problema. No le puse elige. Entonces me pone todos. Ahora sí. Debe estar correctamente esto. Y verlo ahí. Tengo cada uno de ellos. Sin embargo, si yo agrego aquí uno nuevo, se agregó al arreglo, pero ven que aquí no está refrescado. Entonces, nuevamente, quiere decir que cuando yo agrego un juego, tengo que volver a llenar esa lista, ese select. Entonces, abro mi función de agregar juegos y
digo que después de que yo agrego un juego, lleno nuevamente, vuelvo a mostrar los datos y vuelvo a llenar el select. De esa forma, ahora sí nos debería funcionar. Tengo mi lista, vean, solo tengo 4, agrego uno más, pongo 7, agregar, y vean que ahora sí me aparece automáticamente. Ya tenemos esa lista llena. Y ahora sí, con esa lista llena, nosotros ya podemos pasar a la parte de eliminar, o digamos eliminar unidades. Voy a hacer una modificación acá, porque le voy a poner nada más eliminar unidades de juego. Eliminar unidades de un juego, para que entendamos mejor lo que estamos haciendo. Nuevamente, voy a tener que tomar como referencia este botón eliminar unidades, que le voy a cambiar aquí el nombre, y yo voy a decir que mi botón eliminar unidades va a ser igual a document.querySelector, y voy a hacer referencia a ese botón eliminar unidades. Cuando le doy clic a ese botón eliminar unidades, la idea es que yo llame una función que lógicamente se llame eliminar unidades. Esa función la voy a crear aquí abajo. Y ahora sí. Cuando le doy clic a ese botón, llamo a eliminar unidades y hago lo siguiente. Como yo voy a eliminar unidades de acá, yo ocupo saber que si yo le doy clic a cualquiera de ellos, me va a devolver un valor, ¿cierto? Vamos a hacer la prueba. Cuando yo le doy clic aquí en la función eliminar unidades, voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir por medio de un alert el punto value de ese select, es decir, voy a hacer alert, nada más para que lo veamos. Alert select juegos punto value, ¿ok? Refresco, y si le doy clic a Final Fantasy, le doy botón, vean que me muestra Final Fantasy. Si le doy clic a Chrono Trigger, me muestra el valor respectivo que se seleccionó, y así para cada uno de ellos, ¿ok? Pero resulta que yo ocupo que a ese juego que seleccioné tengo que cambiar la cantidad de unidades. Y para poder cambiar la cantidad de unidades, lo que yo ocupo es modificar el arreglo que tengo en este momento. ¿Ok? Para poder hacer eso, ocupo tener el índice, saber a cuál índice en específico tengo que ir a posicionarme y cambiar el valor. Voy a crear una variable que se llama, ¿ok?, f juego seleccionado, que en realidad lo que tiene es el valor que yo seleccioné dentro de mi combo box o dentro de mi lista desplegable. Y ahora hago lo siguiente. Creo también una variable que se llama índice. Y esa variable índice, lo que yo ocupo es obtener el índice de ese juego que seleccioné dentro de mi arreglo. Es decir, yo seleccioné un juego, ese juego tengo que buscarlo dentro de mi arreglo de juegos y que me devuelva el índice
de ese juego, es decir, de dónde se encuentra ese juego. Para eso, en JavaScript yo puedo hacer lo siguiente. A mi arreglo de juegos le voy a decir, deme el índice de el juego que yo seleccioné. ¿Ok? Si yo hago un alert de ese índice, vean lo que se va a mostrar. Refresco. Este sería mi índice 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, si le doy en Final Fantasy me debería mostrar 0. Ahí está. Si le doy Chrono Trigger me debería mostrar 1. Ahí está. Si le doy Legend of Mana me debería mostrar 2. Y por consiguiente, el último sería el 3. Quiere decir que yo estoy capturando ya bien ese índice. ¿Qué es lo que ocupo? Bueno, es muy sencillo. Ocupo ahora tomar de este campo de texto, ¿ok?, el valor para restárselo a mi arreglo de unidades. Voy a crear una variable que se va a llamar input unidades a eliminar. Que va a tener nada más la referencia a ese txt cantidad a eliminar. Y lo que yo hago acá es decir que dentro de mi arreglo, al arreglo de cantidad de unidades, en la posición del índice que obtuvimos aquí arriba, ¿ok?, le voy a restar lo que tenga en ese momento que yo le doy clic, mi input debe eliminar, y le pido el punto value. Como eso está como texto, lo ocupo convertir a number de esta forma. ¿Ok? Eso me va a eliminar las unidades. Y para yo poderlo mostrar, tengo que volver a llamar a mi función mostrar juegos para poderlo ver reflejado correctamente en mi tablita. Hagamos la prueba ahora. Refresco. Y voy a decirle, voy a mostrar la información acá. Voy a escoger Final Fantasy y le voy a decir que voy a quitar 2 unidades. Es decir, debería pasar a 3. Le voy a eliminar y vean que ahora tiene 3. Si le elimino ahora a Legend of Mana que tenía 3 y le elimino 3, vean que ahora quedamos con 0. ¿Ok? A Silent Hill le puedo eliminar 1 y hoy quedamos con 1. De esa forma, ese eliminar unidades serviría justamente como lo que sería cuando se alquila un juego. Yo voy a alquilar una copia de ese juego. Entonces se va a mostrar ahí cuántos son los juegos disponibles que se tienen. Funciona de la misma forma cuando yo agrego un juego nuevo. Veámoslo aquí. Voy a cerrar la consola. Agrego The Witcher. La cantidad va a ser 7. Lo agrego, aquí está. Aquí tengo The Witcher. Lo selecciono. Vean que aquí también aparece. Y le pongo que le voy a quitar 3. Y vean que ahí está. De esta forma, yo ya puedo tener todo esto. Algunos arreglos que podríamos hacer. Bueno, podríamos hacer un arreglo que sea nada más, perdón, una modificación que sea quitar ese botón de mostrar, este botoncito que tengo acá de mostrar, lo puedo quitar. Lo quito también de mi JavaScript. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Botón de mostrar, ajá, es este de acá. Lo voy a eliminar. Lo elimino de acá. Y en lugar de
hacer eso, lo que hago es llamar a la función desde un inicio para que siempre se muestre. Lo desligo totalmente de ese botón para que se vea así. Ya por defecto aparece, ¿ok? Si agrego uno, como llamé la función desde un inicio, ya me aparecerá acá y entonces ya no tendría problema. 2 unidades, ya está. No tengo ese botón que estaba ahí de más. Algunas cosas que podemos hacer, bueno, podemos darle estilos a esta página, porque ya tenemos la estructura del HTML. Podríamos darle un formato más agradable a la tabla, a los títulos.